Shalom. Volvemos a Hayé Sará, para allá Hayé Sará. Ahora estamos en la Aliyá número 6. Leemos el capítulo 25 y vamos a llegar desde el número 1 al versículo número 11. Dice así: Volvió Abraham a tomar una mujer cuyo nombre era Keturá, y dio a luz para él a Simram, Yokshan, Medan, Midian, Isbac y Shuach. Y Yokshan engendró a Sheba y Dedán. Los hijos de Dedán fueron los Ashurim, Letushim y Leumim. Los hijos de Midian fueron Efa, Efer, Hanoch, Abidá y Eldá. Todos estos son los hijos de Keturá. Y dio a Abraham todo lo que era de él a Itzhak. Y a los hijos de las concubinas que tenía Abraham, les dio Abraham regalos y los envió de estar junto a Isaac su hijo, cuando todavía él estaba vivo, hacia el este, a la tierra del oriente. Estos son los días de los años de vida de Abraham, que vivió 175 años. Pereció y falleció Abraham con buena vejez, y anciano y satisfecho de años, y se reunió con su pueblo. Lo enterraron Itzhak e Ismael, sus hijos, en la cueva doble, en el campo de Hebrón, hijo de Zohar, el Gití, que está frente a Mamre. Es el campo que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fueron enterrados Abraham y Sará su mujer. Sucedió después de haber fallecido Abraham, que bendijo Elohim a Itzhak, su hijo, y habitó Itzhak cerca de Ber-Lahai Roi. Bueno, esta es la sexta aliyá y habla de cuando retoma Abraham Avinu su vida después de haber terminado con la familia que tuvo previamente con Sará. Después de la muerte de Sará, la entierra y consigue una esposa para su hijo Itzhak. Una vez que cierra ese ciclo, inmediatamente abre otro, rehace su vida ahora con Keturá. Con ella tiene varios hijos. Y los hijos y descendientes de Abraham, que terminan siendo de esta mujer Keturá, se van a ir a poblar el oriente del mundo, el oriente de la tierra. Se puede decir entonces que los orientales son descendientes de Abraham Avinu. También vamos a ver que se da el fallecimiento de Abraham con muchos años, con repartición de dones a sus hijos, a Isaac, a estos hijos que finalmente van a poblar la tierra de Oriente. Y la Torá menciona: pereció y falleció Abraham con buena vejez, anciano y satisfecho de años, y se reunió con su pueblo. ¿Cuál es su pueblo de Abraham? Pues era toda esta gente que desde los días de Adam Arishon han estado haciendo por la redención de la humanidad. Este es su pueblo. Él cierra a estas generaciones que van hasta Adán, pero abre también con la vida de su hijo Itzhak, con su descendiente, todo el camino para este pueblo que él termina siendo parte de este pueblo de la redención. Y todos nosotros ahora estamos incluidos en este mismo pueblo. También nos hace saber que al final todos los descendientes de Abraham estaremos siendo parte de este único pueblo de redención. Esto es lo que tiene la sexta aliyá para nosotros. Shalom.